Pues hola, buenas tardes. Buenas tardes a los aquí presentes y buenas tardes a quienes nos están viendo por el streaming. El día de hoy nos estamos reuniendo para comenzar el tercer módulo del seminario de la cultura libre a la cultura en red, que está siendo entre coordinado, facilitado, propuesto por el colaborativo México. El día de hoy vamos a introducir el tema del mapeo, de la cartografía y de la construcción de redes colaborativas, de generación de conocimiento colaborativo y cómo este conocimiento se va ubicando en el espacio que puede ser territorial, que puede ser simbólico, que puede ser temporal, etcétera. Y vamos a poner algunas cosas sobre la mesa que van a ir abonando a la actividad que vamos a tener en el taller dentro de 15 días. Les comento rápidamente cómo va a funcionar la sesión, qué es lo que vamos a hacer en las siguientes horas. Primero, Niurka nos va a comentar ya más detalle cuál es la dinámica de este seminario que hemos venido haciendo los dos módulos anteriores y a grandes rasgos de qué trata este tercer módulo. Después Andrés nos va a hacer una presentación sobre redes que va a ir conduciendo a cómo los mapas pueden ser herramientas también para visibilizar, para generar, para gestionar redes. Después vamos a hacer un ejercicio que tendrá que ver con cómo se ubican los mapas en nuestra memoria, en nuestra biografía. Y después de eso vamos a hacer un segundo ejercicio que va a tratar de poner mapas que a nosotros nos signifiquen, que a nosotros nos genera algún tipo de problematización que queramos llevar al desarrollo en el taller que vendrá en 15 días. Entonces, bueno, sin más, darles un saludo a todos, a todas. Estamos contentos de tener este momento para compartir y le paso el micrófono a Niurka para que presente el seminario y nos cuente de qué hemos hecho hasta ahora. Hola, pues muchas gracias por estar acá y quienes nos acompañan en la transmisión, un poco recordando el origen, digamos, de este seminario y un poco también de quienes hemos estado como trabajando esta parte de lo que nosotros y nosotras denominamos el colaborativo MX, que justamente es una especie de trabajo en grupo al que no nada más es el nombre de colaborativo, sino al que le hemos estado intentando dar un impulso de que se genere como una especie como tal de colaborativo, de trabajo, ¿no? en grupos, en par y compartición. Ahí también un poco es el reto de el trabajo que hemos estado intentando o estamos impulsando, ¿no? El trabajar en grupo. Este seminario ha llevado a partir de septiembre, comenzamos estas vinculaciones de trabajo arrancadas acá en el Centro Cultural de España con con este seminario de la cultura libre a la cultura de red, que fue el nombre que tiene para empezar, digamos, o que engloba justamente las actividades que definimos a trabajar en un módulo de 4 sesiones. La primera sesión la arrancamos hacia septiembre, a la cual denominamos bienes comunes y licencias abiertas, en donde justamente intentamos acá tratar de darle un marco general a lo que íbamos a trabajar en los distintos módulos. Acá un poco también es una charla introductoria como la que tenemos el día de hoy, y después arrancar vinculado al módulo un taller de 2 días también acá en el Centro Cultural de España, en donde un poco la propuesta es generar algunos productos que tuviesen que ver con el tema o la temática del momento de la charla. Si en septiembre esto se llamó bienes comunes y licencias abiertas, en donde también algo que digamos se me estaba pasando por el momento, la vinculación que hemos dado a este seminario es la parte digital por lo denominado cultura libre, y una parte que nos parecía importante que es la de derechos humanos,
que fuese de manera ya explícita, digamos, en el entorno del trabajo sobre la cultura libre, ¿no? Que si bien está enmarcada por esta parte de algunas libertades, de las cuales trae como de raíz una filosofía del software libre, que de la otra parte también necesita o está garantizada por algunos elementos básicos de marcos generales, digamos, derechos humanos. Entonces, bueno, nos aventamos hacia septiembre esto, generamos un primer módulo con un taller en donde hubo digamos, algunos productos divididos en dos partes, una parte gráfica y una de audio, están colgados también en toda la página, en donde también se han generado toda, digamos, una suerte de, le llamamos textoteca, en la que se pueden consultar y bajar los libros. Y bueno, eso por septiembre. Hacia octubre tuvimos otra experiencia bastante rica que le pusimos ciudadanías autónomas, en donde también justamente es este debate entre lo que estábamos entendiendo, digo, quienes participamos en el taller, no nada más el colaborativo, sino quienes han estado sumando a este seminario, sobre lo que estábamos pensando como ciudadanías y espacios autónomos o la misma autonomía, ¿no? Generar como estos procesos de deconstrucción conceptual por un lado, pero que también fuesen, digamos, aplicables a algunos otros entornos que estábamos mirando. También hubo esta suerte de taller en donde se generó una deriva, salimos a un trabajo digamos, de campo un poco, en donde se trabajaron también estos temas y hay materiales que, repito, están en la página. Hacia el día de hoy, en nuestra tercera sesión, ya lo comentaba Jorge, vamos a tratar digamos, cruce entre lo que es la cartografía digital, el trabajo de los mapas y vinculado también con los otros temas que hemos tratado en el seminario, digamos, la cultura libre, los derechos humanos, la parte de digamos, las autonomías y los trabajos también, digamos, colectivos o personales que se puedan generar a partir de mirar estos procesos en donde no se pueden perder de vista los contextos. Estamos haciendo referencia todo el tiempo a, digamos, la intromisión contextual desde, digamos, del cuerpo hacia afuera, o del cuerpo hacia el contexto y del contexto hacia uno y una misma, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco en este tenor en donde les invitamos también por ahí en el streaming que nos hagan alguna pregunta, si quieren ahí en el chat preguntarnos algo, participar del evento, ¿no? De la charla del día de hoy y pues acá un poco ir como platicándonos el cómo vamos. Ahorita le voy a ceder ya prontamente la palabra a Andrés, que nos va a hablar justamente sobre redes autogestivas, que le llamamos un poco, ya él nos irá como platicando de qué se trata. Gracias. Pues buenas noches a los del streaming y buenas noches a los aquí presentes. Bueno, aquí en esta charla de noviembre sobre cartografía y conocimiento libre, mapeo, nos pareció muy importante partir sobre un poco hacer una especie de línea del tiempo de lo que ha devenido esta red de redes. Hablar de mapas es hablar de redes, es hablar de cruzamientos, es hablar de nodos, es hablar de enlaces. Entonces, antes de pasar a terminología o a más ejercicios de mapeo que vamos a tener, es una pequeña exposición sobre una breve línea del tiempo de lo que es Internet, sobre todo enfocándolo en esta cuestión libre, autónoma, descentralizada y social que una red como Internet, una red digital, emulando pues las redes análogas, las redes físicas y humanas, debe tener, ¿no? Para empezar, remontémonos hacia los 70s, finales de los 60s, en donde pues nace esta red de redes, ¿no? A partir de
de necesidades de comunicación a distancia, principalmente entre organismos académicos de investigación y sobre todo desarrollando redes también con propósitos militares, ¿no? En la cual se forman las primeras redes como lo es ARPANET y se empiezan a crear estructuras principalmente entre universidades en donde, como ya les dije, el objetivo principal pues era la investigación, ¿no? Y la comunicación entre nodos distantes. También se empiezan a crear pues las newsgroups o foros de discusión. A partir de ahí llegamos a los 80s, en donde la red empieza a crecer. Entonces, esto empieza a causar complejidad entre la interconectividad de los nodos, creando estándares, ¿no? Protocolos para que la red tuviera un crecimiento, para que todos los nodos pudieran conectarse y formar una red homogénea, ¿no? Homogénea en el sentido de la comunicación, y se crean modelos como el modelo OSI y protocolos como el TCP/IP, el protocolo de transferencia de Internet, el cual abarca, los protocolos pues son reglas, ¿no? Son reglas a partir de capas mediante las cuales se puede compartir, se puede realizar esta conexión de computadoras, ¿no? Mediante el viaje de paquetes de datos, en donde va pues nuestra información, ¿no? Va el texto, van las imágenes, va el audio, etcétera. Entonces, en este periodo de tiempo es donde empiezan a surgir todos estos protocolos, protocolo de transferencia de archivos, el protocolo de correo electrónico, el protocolo de terminales remotas, surgen por ejemplo los nombres de dominio. También por ejemplo es importante mencionar el inicio de lo que es el software libre y de cómo se empieza a crecer esta red de 1000 a 500,000 nodos, ¿no? Todos estos son datos aproximados, pero tomados de organismos que miden la red. Ya para la década siguiente, pues el crecimiento es exponencial, empiezan nuevos servicios que puede brindar esta red, ¿no? Como son sobre todo la consulta de información. Entonces empiezan a haber tanta información, tantas páginas, que pues debe haber algo mediante el cual nosotros podamos organizar y sobre todo encontrar pues los documentos, ¿no? Entonces empiezan a aparecer servicios como los buscadores, el protocolo HTTP, que esto deviene en el servicio de la WWW o World Wide Web, como lo conocemos, en donde pues ya aparecen navegadores más pues modernos con otras funcionalidades como Netscape, y empiezan a aparecer lenguajes, el HTML, que es el lenguaje de hipertexto. Esto del hipertexto es que los documentos que se suben a internet no solamente es texto, sino es son ligas a otros documentos. Ahora resulta pues muy sencillo explicarlo, ¿no? Todos hemos navegado, todos sabemos qué es esto de las ligas, y que un documento no solamente se compone de texto, sino puede haber video, puede haber audio, etcétera, ¿no? Entonces se crean todos estos lenguajes, estándares, protocolos que permiten que Internet llegue a albergar estos multimedios como ahora lo conocemos, ¿no? También se crean entonces organismos internacionales para que estos protocolos, que estas normas, que este crecimiento de Internet tenga un orden, ¿no? Por ejemplo, el ICANN, que es el organismo encargado de las direcciones IP, entre otras cosas.
la Internet 2, etcétera, ¿no? Y bueno, el número de nodos conectados pues pasa de miles a millones, ¿no? Pasamos ya a este nuevo siglo, en donde el crecimiento pues sigue siendo exponencial. Ya pasamos de los millones a los billones, y es donde exactamente en este cambio de siglo se crea este fenómeno de la burbuja de las .com, ¿no? En donde se pensaba que Internet o se depositó o se pensó que se podía eliminar y que se podía tener otro modelo digital de negocio, que eran las .com, sin tener una base, pues como cualquier empresa la tiene, ¿no? Entonces, sobre todo hubo especulación con todas estas empresas que pues quebraron cuando se dieron cuenta que pues que Internet no era solamente no era un modelo de negocio como tal que por sí solo iba a posicionar cualquier tipo de empresa hacia pues un negocio redituable, ¿no? A partir de esto también en esta década pasada se da lo que es la web participativa o web 2.0, en la cual pues podemos encontrar el crecimiento y nacimiento de la blogósfera o de los blogs como tal. Aquí, por ejemplo, se habla de los blogs como una red de conocimiento distribuido, ¿no? En donde había blogs de diferentes temas hechos por la gente, y pues tú podías, el conocimiento estaba como en varios lados, ¿no? Cada quien tenía su blog y navegabas, entonces funcionaba en esta especie de red distribuida. También como red participativa y descentralizada, pues empezaron a haber proyectos como la Wikipedia, en donde pues también a partir del conocimiento de la gente se va creando este conocimiento que a la vez es libre, ¿no? O sea, gozando de otro tipo de compartición, como son las licencias abiertas. Y también en esta década pues se da lo que es la cultura de la adhesión, que no es otra cosa que las redes centralizadas como Facebook, Twitter, Google Plus y bueno, otras más que existen. ¿Y por qué son redes centralizadas? Porque a diferencia de los blogs, todo reside en un mismo servidor, ¿no? En un mismo ente que además es un organismo privado, que además es un organismo pues que lucra. Y esto de la cultura de la adhesión es esta cultura del like, ¿no? Del me gusta, de las caras, ¿no? En donde pues se empieza este fenómeno de que es la recentralización, en donde pasamos de un esquema donde la red descentralizada se vuelve a centralizar en pocos nodos, ¿no? Hay muchas gráficas en las cuales vemos que el crecimiento de la red se da, hay muchos servidores gigantescos, como bueno, son Facebook, Twitter y Google, que acaparan muchas de las conexiones de Internet hoy en día, ¿no? Muchos de los usuarios, para muchos de los usuarios navegar en Internet es estar en una de estas grandes redes y no salir de allí, ¿no? Porque allí está ya centralizado las noticias, el placer, etcétera. Entonces se da este fenómeno de volver a centralizar en un solo nodo todo lo que puedes hacer, ¿no? Esto es muy contrario al espíritu con el que nace Internet, ¿no? Que Internet es la libertad, una red descentralizada y de conocimiento distribuido. Bueno, también empiezan a haber foros y organismos como el Foro de Gobernanza de Internet, movimientos como el de Cultura Libre, en donde también se
se tratan y analizan estos temas y otros varios sobre cómo debe o cómo va a ser, cómo está creciendo y todos los estándares sobre Internet, ¿no? Sobre esta red de redes. Por último, ya para terminar, pues me voy a esta década, nos vamos a esta década en donde ya Internet, ya la conectividad no solamente es a través de dispositivos de escritorio, sino la movilidad pues ha llegado en donde pues hay dispositivos desde los celulares hasta las tabletas y otro tipo de dispositivos que se pueden conectar a la red y que mediante también aplicaciones empiezan a haber otro tipo de conexiones, ¿no? También este modelo de aplicaciones pues son software privativo en donde no sabemos bien qué código contiene, porque son como capsulitas que instalas y allí se quedan en tu teléfono, ¿no? Esto sobre todo genera problemas de que puede haber malware o espionaje, problemas de privacidad y de control sobre todo de los datos, ¿no? También en esta década estamos viendo cómo se migra los servicios de programas que antes usabas muchas de las cosas, sobre todo ofimáticas, o sea, no sé, tu procesador de textos, de presentación, etcétera, se va hacia la nube, ¿no? Es decir, ya con una conexión a Internet y servicios como los que tiene Google y sus Google Docs, Google Drive, etcétera, ya ni siquiera los programas los tienes que instalar en la computadora. Esto conlleva ventajas y desventajas, sobre todo en el que tus datos ya ni siquiera están no los tienes tú físicamente, ¿no? Sino que los datos están, no sabes muchas veces en dónde, pero están en servidores externos, ¿no? También estamos viviendo momentos pues muy profundos en donde existe esto de la brecha digital o las desigualdades de acceso y de uso de las tecnologías, ¿no? De las tecnologías de la información para toda la población. Entonces, aparte de esta descentralización, hay otras innovaciones como es a partir del software libre y la cultura libre, empieza también lo que es el hardware libre, ¿no? El hackeo a los fierros de la forma en que se genera y se difunde la forma de construir el conocimiento y en este caso el hardware, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Hacia la construcción de la web semántica, sobre todo a partir de la inclusión de los metadatos, que es la información anexa a la información que nosotros subimos, ¿no? Es decir, una foto puede tener información incluida sobre la ubicación, quién la tomó, la cámara, la fecha, etcétera, ¿no? Y sobre todo esto de la web semántica, aparte de que la red pueda por sí sola estructurar los datos de manera más fácil. Pero esto conlleva ventajas y desventajas, ¿no? También entonces empieza todo esto o con más auge, el open data o los datos abiertos, también el gobierno abierto, el software abierto también, etcétera. Y bueno, aquí quiero ya conectarlo un poco hacia lo que nos estamos refiriendo en este módulo de noviembre, que es la construcción colectiva, colaborativa y lo que es el mapeo, ¿no? La red ya no es solamente texto, ya no es solamente el buscador o el generador de contenidos individualmente, sino a partir de todos estos servicios, protocolos y tecnologías que se han ido pues ampliando,
Se incluyen ya buscadores solamente de video, se puede incluir audio más fácilmente y sobre todo se pueden también ya con herramientas, por ejemplo, de geolocalización y de cartografía, generar mapas y con estos mapas, que es lo que vamos a tratar el tema de hoy, construir colaborativamente proyectos y no solo proyectos, ¿no? Nosotros vamos a, en esta charla, expandir un poco esta concepción de lo que es el mapeo, o sea, no solamente el mapa como la cartografía o el mapa geográfico como tal, sino el mapa entendido como esta conexión de nodos, como esta visibilización, como este cuerpo que está formado de varios pues, nodos conectados, ¿no? Entonces, bueno, este era un poco el motivo de la introducción y a continuación vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre el mapeo expandido, aplicado más hacia las memorias para construir un pequeño ejercicio aquí de mapeo con memorias, ¿no? Bueno, pues no sé qué tan ejercicio o como reflexión como colectiva. En un pasado taller que dimos aquí, justamente en el Wikisprint, hablábamos de el vínculo de los mapas con la memoria, ¿no? Parece que a veces los mapas, digamos, ya no tienen como un uso tan cotidiano en su sentido como impreso o como los conocíamos, ¿no? Ahora es mucho más común pensar mapa como la simplificación y facilitación digital que ha proveído Google Maps para referenciarnos a lo largo de la ciudad, pero también hablábamos en ese taller de cómo buena parte de nuestra historia también está cruzado por los mapas y no solo en las metáforas literarias o en los ejercicios como pues no sé, como académicos, ¿no? Infográficos. Entonces, bueno, esa vez hablábamos de cuáles eran nuestros primeros recuerdos con mapas y cómo empezar a tratar de rastrear subjetividades y descubrir cuáles eran como los momentos en que sentíamos que hacía falta construir mapas, por qué, cómo nos daban sentido a nuestra vida, qué tipos de imaginarios nos habían generado como todas esas mapografías de cosas piratas, cosas piratescas como en Peter Pan, los Goonies, Mario Bros. Como que los 80s tenían mucho de una suerte de cartografía fantástica, pues que ahora está limitada más bien a lo funcional, ¿no? GPS ha terminado por construir una suerte de memoria alterna a la memoria de conservación de datos de las memorias digitales, ¿no? Ya no tenemos que preguntar exactamente hacia cómo dirigirnos hacia algún lugar, hay como suerte de autonomía súper precisas. Entonces, pues un poco como la invitación es a pensar de qué manera los mapas nos han nutrido o cuáles han sido los mapas significativos en nuestra historia de vida y un poco como el extraño caso, después, en unos segunditos hablar de por qué se nos fue olvidando esa mapografía, ¿no? Ese acervo de mapas. Pues yo, como les decía, ¿no? Para mí Mario Bros, al menos para mí, significó como un primer acercamiento o Link, ¿no? Los videojuegos tenían mucho de mapa en sus inicios y yo que nací en provincia, en Puebla, para mí, por ejemplo, como uno de los grandes mapas a los que primero tuve acceso fue al de Reino Aventura, allá en los 90s. Era como esta sensación de, pues como mundo, como un mundo que te interesaba, ¿no? No la completud del mundo, pero una sección que te parecía linda.
Y yo creo que de ahí no los volví a topar hasta algunos proyectos de arte que directamente usaban las cartografías. Había un proyecto por ahí de un artista que hizo a lo largo del mundo, fue enviando un paquete de ciudad en ciudad de tal manera que dibujó su cara, ¿no?, en todo el mapamundi a partir de rastrear la ruta de envío de, pues como el GPS de ese paquete. Y por ahí para mí fue como han sido como de los mapas significativos. Justo la semana pasada se hizo una presentación de un proyecto de un colectivo de Estados Unidos que se llama La Colmena, que hicieron una suerte de mapa ilustrado sobre movimientos de Mesoamérica en resistencia política y social, y quizá ellos han sido quienes más recientemente han influido como mi idea de mapa, no en su dimensión de utilidad, sino otra vez en su dimensión de imaginar mundos, ¿no? Creo que una de las posibilidades del mapa es estar jugando entre servir de documento preciso y objetivo, así un poco como marca la ciencia, para que sea útil a la gente, ¿no?, a algún propósito, pero también no hay que descartar como la riqueza y la función imaginativa del mapa en construir otros mundos, otros territorios, un poco por ahí. No sé si usted ya empieza a tener recuerdos. Pasamos al laboratorio psicoanalítico, geopsicoanalítico en este momento. Bueno, igual yo añadiría una propuesta a la actividad que quizás podría ser un momento rico también para presentarnos y conocernos, ¿no? O sea, no sé si antes de que me lo pases nos cuentas rápido quién eres y cómo te llamas para… Sí, venga, eso me gusta. Bio-geo subjetivación. Pues mi nombre es Enrique, yo llevo un tiempo trabajando pues en editoriales y haciendo corrección de estilo, y desde hace un tiempo pues también me interesa mucho la cultura digital, el activismo, y la cartografía digital me parece pues que tiene muchas potencialidades para ayudar a algunos movimientos sociales, y pues colaboro en el colaborativo. Bueno, mi nombre es Santiago y mi interés en el aspecto del mapeo es todo el aspecto simbólico que representa y a su vez de simbólico la utilidad para todo este tipo de desarrollos de conocimiento, ¿no?, de cuestiones de ubicación para colocar el conocimiento colectivo, ¿no? Poder ser una herramienta para un grupo de gentes se interrelacionen de una forma constructiva, ¿no? Es todo lo que puedo decir. Mi nombre es Eva, trabajo aquí en el Centro Cultural, llevando el área de formación y, bueno, referente al tema de mapeos, pues me gustaría conocer también un poco sobre los software que se usan. Supongo que esto se verá más bien en el taller, pero a modo de dato, por ejemplo, yo soy de Madrid y en el año 2005 se hizo el primer Wikimap en la ciudad, ¿no?, que fue como la primera, digamos, cartografía digital que conocíamos, y sin embargo, bueno, pues en estos años ya es algo que está como muy asimilado. En aquel momento ese Wikimap sobre Madrid pues fue algo muy novedoso, ¿no? Era como un mapa digital en el que la gente podía entrar e ir poniendo sus etiquetas en los lugares y demás, y fue como una revolución, ¿no?, para nosotros en aquel momento. Y sin embargo ahora pues es algo que está en todas partes, las cartografías digitales, ¿no? El tema de la visualización de datos creo que ha tenido más auge en el tema de los mapas porque es algo más asimilable también por la gente, ¿no? O sea, el tema de todo el mundo sabe manejarse con un mapa. Sin embargo, hay otro tipo de datos que son más difíciles de entender, ¿no? Entonces, creo que también frente a otras herramientas, creo que está tenido un mayor desarrollo
precisamente porque la gente lo ha asimilado más rápidamente la dinámica, ¿no? Entonces, bueno, pues conocer un poco más de en qué punto estamos, eso es lo que me interesa. Buenas noches, yo soy Rosa Salazar y me gusta pensar que el primer mapa en donde podía ser como alguna clase de referencia o divertimento o lo que sea, era con un mapa que estaba en un libro que había en casa de mi abuela. Y esos mapas eran más bien como era un estudio sobre un volcán que está en México, que es el Paricutín, ¿no? Y es un libro donde había una serie de mapas por ahí volando y era muy interesante porque se veían la formación gráfica de este volcán, que además para mí era muy interesante pensar en que algo tan grande y tan potente y tan fuerte y tan poderoso pudiera estarse visualizando, ¿no? Pues para mí era muy interesante y muy impresionante. Hola, me llamo María Clotilde, yo venía a escuchar la Lupita y me mandaron para acá. Y la brecha generacional es impresionante. De veras, los mapas estaban en el libro de geografía y te los ibas de noche, así definitivamente. Pero es como la ubicación del ser humano en su entorno y tuvimos la experiencia de cuando estaba haciendo mi maestría. ¿Y de dónde eres? De Surinam, y busqué Surinam en África y resulta que está en América del Sur. Y entonces estás mal en esa hora, ¿no? Y más cuando mis nietos, ¿a dónde vas, abuelita? Pues a tal lado. ¿Cómo te quieres ir? Caminando así. Y ya me sacan el mapa. Si te vas caminando, te vas por acá. Y si te vas así, dije, bueno, gracias. Pero luego cuando es en la realidad, te sales de estos núcleos urbanos y llegas en donde domicilio conocido, ¿eh? A ver, ¿cómo lo encuentras? O si estás ya fuera de las calles y dices, aquí no dice esquina de esto con aquello, ¿no? Entonces, así es el ser humano cuando ya está en la realidad. Pero aún así, ese de que te buscan y aquí vives tú y mira, ahí estás saliendo, cosas, o sea, la tecnología rebasa en cierto modo, pero cuando te desconectas de esa tecnología te ubicas bastante difícil, porque aún en la ciudad uno tiene su mapa mental y se mueve según como esté acostumbrado, ¿no? Transporte colectivo, sí, aquí. En carro, no me sé los sentidos de las calles. Entonces, ahí es en donde el ser humano se topa. Si ustedes están todo el día con de esa cosita, esa es su realidad. Y yo, pues nada, ya los dejo, por eso ando por estos rumbos, porque cada uno de los miembros de la familia está delante de un aparato. Y si el que está en el videojuego se regresa a lo que ustedes llaman ese mapa, llora porque te vas para el otro lado, porque ya se aburrió de ese lugar o porque le mandan la indicación y todo eso. Entonces, sí, pues, es la brecha generacional y yo todavía soy de los que van a buscar así, disculpe, ¿dónde queda no sé qué? Porque preguntando se llega a determinado lugar. Sí, bueno, yo soy Jorge, también colaboro en el colaborativo, estudié música y de pronto hago cosas de entre experimentación sonora y estas cosas de la cultura libre como que me han hecho ojitos en los últimos pues ya años. Y bueno, no sé, ahorita que te escuchaba, o sea, me pongo a pensar que yo, aunque, o sea, sí, ya nací como en un entorno como más digital, sí me acuerdo mucho del brinco de los 90, o sea, cuando se empieza a tridimensionar el mundo, ¿no? O sea, yo, o sea, pensando en mapas y esta cosa como de ir a la memoria de los mapas, yo recuerdo mucho sobre lo que decía Enrique, el paso que se dio de los mapas de los videojuegos en 2 dimensiones a las 3 dimensiones, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, yo vivía en un fraccionamiento
cuando era niño, no sé, que tendría 6, 7, 8 años. Y era un fraccionamiento de estos donde los niños podían andar libres porque había una caseta de policía, ¿no? Y adentro de la caseta era seguro. Entonces yo recuerdo que disfrutaba mucho hacer mapas del fraccionamiento y los hacía como con la referencia de los mapas del Nintendo, ¿no? Y del Super Nintendo, que todavía eran en 2 dimensiones, y era como una especie de forma de volver fantástica la realidad, ¿no? O sea, cuando yo hacía estos mapas en 2 dimensiones del fraccionamiento era como si de pronto yo pudiera vivir las cosas que vivían como los personajes en el videojuego. Y recuerdo mucho el shock que fue cuando salió el Nintendo 64 y de pronto ya no habían estos mapitas en 2 dimensiones, ¿no? Y de pronto Mario o Link o todos estos personajes que ya nos acompañaron a los niños Nintendo, pues podían dar por todos lados, ¿no? Y ya no veías tú que Mario o Link se movían de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, sino que de pronto ya podían ir a cualquier lado, ¿no? Y algo tan, digamos, aparentemente tan simple, yo recuerdo mucho el shock que fue para mí de pronto el darme cuenta de que yo también en mi vida podía ir para cualquier lado. Y o sea, no podría explicar bien ahora, pero yendo a esta cosa como de psicoanálisis de los mapas, sí pienso que el sentido de ubicación del mundo cambió en parte cuando se da esta brecha generacional, que es una brecha tecnológica, ¿no? O sea, y que yo veo a mis hermanas, por ejemplo, ahora que se compran videojuegos donde pueden ir como a las reliquias, ¿no? Y que le pueden meter cassettes del Nintendo y del Super Nintendo. ¿Cómo les cuesta tanto trabajo regresar a ese mundo de las 2 dimensiones, ¿no? Es bien, bien interesante ahí ese fenómeno. Y bueno, yo ahora como que me acuerdo de eso con los mapas, ¿no? Bueno, yo soy Andrés. También formo parte aquí del colaborativo. Pues yo mi experiencia con los mapas, la más remota que tengo, o alguna de las remotas, es de niño y bueno, relacionándolo un poco con esta fecha que pasó de las calaveritas y de pedir calaveritas, me acuerdo que nosotros, nuestro mundo se limitaba a la calle en la que vivíamos, ¿no? Que no pasábamos la calzada de allí, entonces llegar a esa esquina era como, wow, llegué al otro lado del mundo, ¿no? Entonces mis mapas mentales y mis mapas que habitaba eran esa calle, ¿no? Era la pulquería que estaba casi pegada a la calzada, que ya era otro mundo para mí, pasar de la pulquería, la farmacia, el mercado, la escuela que estaba en esa calle, entonces nunca pasaba de esa calle. Del otro lado era un poco como que desconocido porque allí como que no transitábamos más, pero ese era como mi recuerdo de mapa de niño mental, ¿no? Que se fue ampliando un poco después cuando, por ejemplo, en la secundaria hice una especie de reunión en mi casa, entonces pues tenía de alguna forma que transmitir la ruta de la secundaria a mi casa. La secundaria ya estaba un poco lejana, eran como media hora caminando, entonces ese primer croquis que hice fue como mi reflexión sobre mi andar cotidiano, ¿no? Entonces otra vez fue como visibilizar o redescubrir en papel todos aquellos espacios por los que yo siempre caminaba, ¿no? Para ir a la secundaria, entonces fue muy, pues dibujé la tienda como los puntos clave en los que más o menos los otros chicos reconocerían a partir de la secundaria. Bueno, mi nodo era la secundaria y el otro pues era mi casa. Y más o menos yo dibujé pues la ruta que yo hacía, ¿no? Sin pensar en que podía haber otras rutas alternas que quizás o eran más cortas o eran otros atajos y que me fueron reveladas por mis compañeros, ¿no? Al decir, bueno, el otro que vivía a 10 calles, entonces para él se le hacía más fácil
doblar en cierta esquina, el otro que no sabía ni siquiera cómo llegar, entonces sí tuve que hacer un mapa pues muy detallado. Esa fue como de las aproximaciones a los mapas, o los mapas que ahorita me vienen a la mente, ¿no? Más como mapas de ruteo, de callejero, ¿no? Que es un poco como la utilidad primaria que nos viene a la mente de un mapa en la actualidad, ¿no? Muchas de las funciones o de los usos que les damos a los mapas es encontrar una dirección, ¿no? Encontrar una calle, ahora ya con la vista a nivel de calle, pues es también como explorar la zona antes de ir, etcétera, ¿no? Pero ese es un primer uso que se me viene a la mente, y también es solamente uno de los usos que en la actualidad tienen los mapas, sobre todo digitales, ¿no? El ser el ruteo, el callejero, etcétera, pero que en el taller y en este módulo vamos a ver que no solamente es el único uso, ¿no? Y bueno. Bueno, soy Niurka Chávez, también pertenezco al colaborativo MX. Y bueno, es bien interesante esta parte de los recuerdos o la memoria sobre los mapas. Me voy un poquito atrás a un evento que tuvimos acá también sobre el Wikisprint, en donde se dio justo este taller al que hacía referencia Enrique sobre cartografía también. Y bueno, en ese momento también se hacía un ejercicio similar sobre el recuerdo que había sobre los mapas. Yo me recordaba muy pequeña, en la parte de arriba de mi cama había un mapa con Rusia señalada, con rojo. Cabe decir que mi papá andaba como metido en esas cosas rojas. Entonces, eso es como mi primer recuerdo en ese momento. 3 segundos después de la pregunta de que yo participaba en la dinámica, yo recordé, cabe decir, soy despistada y soy desorientada, que bueno, en algunos momentos de los últimos, digamos, 3 años, en algunos momentos del año, pues doy clases de geografía. ¿No? Eso es como ahí una cosa bien interesante. Entonces, bueno, esos es como 2 recuerdos que me vienen a la mente sobre la parte de los mapas. En el intermedio es que en esto que mencionaba entre mis despistes y mi desorientación, yo he ocupado como método propio para trabajar la estructura de mapas mentales y tal, mapas conceptuales. Por lo tanto, para mí los mapas significan esta parte de la vinculación o las conexiones de un espacio hacia otro, o de una idea hacia otra, o de una persona hacia otro, ¿no? Incluso pensando como también justamente cuando se definía hacia el Wikisprint y que se ponía el de unamos puntos, a mí me encantó que se tuviese ese nombre, porque para mí sí representaba esta parte de conexiones y de unir, ¿no? Hacer como las referencias de un momento hacia otro y hacia otros muchos que pudiesen dar como vinculaciones. Bueno, un par de comentarios para quienes nos acompañan ahora por primera vez y quienes nos ven por el streaming, porque tal vez alguien de pronto no entiende bien a dónde va esto de las memorias y cómo se vincula con la cultura libre o con las herramientas de mapeo. Y sobre eso yo quisiera recordar algunas de las cosas que hemos ido concluyendo o al menos exponiendo en las sesiones anteriores del seminario. Sobre todo esta reflexión alrededor de los derechos humanos, de que no puede haber derecho civil, derecho político, si no se piensa en las personas, en los seres humanos que están tejiendo esta red política, ¿no? Que no puede haber derechos digitales si no se piensa en que detrás de cada dígito y detrás de cada máquina hay seres humanos, ¿no? Entonces, de alguna manera nos parecía interesante empezar a pensar esto del activismo y la geopolítica, ya entrando como más explícitamente en el tema de esta charla, desde las geopolíticas de nuestra propia memoria, desde nuestra propia forma de posicionarnos
en nuestro espacio de vida, ¿no? Que es un espacio que, como decía hace ratito, pues en parte es territorial, pero en parte también es temporal, en parte también es de estos tiempos generacionales, cómo nos ubicamos, cómo podemos compartir ciertos espacios y en otros espacios estar muy segmentados, ¿no? Espacios donde estamos con gente que suele ser de nuestra edad, espacios donde estamos más mezclados. O sea, ¿qué mapa se dibuja, por ejemplo, en el metro, donde de pronto hay todo tipo de personas que vienen de diferentes lugares, coinciden y después se van? Entonces, dando como este paso de las memorias personales, de los recuerdos lejanos, de las infancias, a las geopolíticas que vamos trazando todos los días, empieza a surgir este asunto de cómo podemos nosotros accionar y tener injerencia en los mapas que recorremos cada día, ¿no? En nuestras políticas cotidianas, en nuestras ciudades, en nuestros campos, en nuestros caminos al trabajo, en nuestros caminos a la escuela, en nuestros caminos con la familia, etc. Entonces, a partir de ahí, les propondría un segundo ejercicio que tiene que ver ya con empezar a problematizar el asunto de los mapas desde esta dimensión geopolítica. O sea, ¿cómo entendemos el mapa desde una dimensión de activismo? Como cada quien entiende el activismo, ¿no? Habrá quien lo entenderá de una manera, como decía Niurka, más roja. Habrá quien entenderá el activismo como tomar una decisión e irse por el camino B en vez del camino A. Habrá quien entenderá el activismo como buscar la forma de mantener el orden establecido y tratar de que las cosas no se salgan del huacal. O sea, cada quien entenderá su forma de ser activo en esta construcción del mapa cotidiano, pero yo a lo que invitaría es en este momento empezar a problematizar cómo estos activismos se topan con distintos tipos de paredes y con mapas que ya están generados de antemano. Una de las cosas que hablábamos la semana pasada, que nos reunimos algunos de nosotros para platicar sobre qué haríamos en esta sesión, de las cosas que hablábamos, les decía, era cómo se dan procesos de visibilización y de ocultamiento con los mapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos del fenómeno de Google Maps, que ya para las nuevas generaciones es casi que un fenómeno imprescindible para salir a la calle, ¿no? Y entonces, en hablar del Google Maps pensábamos cómo hay espacios que el Google Maps no tiene mapeados, ¿no? Cómo hay comunidades que no aparecen en Google Maps y cómo al mismo tiempo que es una herramienta tan potente para poder ubicar tu propia casa en esa maraña de casitas y casitas y casitas que el satélite cubrió, cómo hay casas que no fueron cubiertas, ¿no? Y hablábamos de cómo también el Google Maps con el sistema de actualización invisibiliza parte del presente, ¿no? No sé si les ha pasado que buscan una casa que no existía la última vez que el Google Maps tomó foto satelital. Y entonces, a partir de esa charla que empezamos a tomar, veíamos que el asunto del mapeo es un asunto que no es tan sencillo y que puede tener muchas implicaciones, ¿no? Platicábamos, por ejemplo, cuándo es conveniente mapear algo y visibilizarlo y cuándo es más conveniente no mapearlo. Hablábamos de cómo el mapeo muchas veces funciona en movimientos sociales, muchas veces también funciona para las infraestructuras urbanas, etcétera, etcétera. Y entonces, ya como aterrizando más esta propuesta de ejercicio, yo lo que les propondría es que hagamos una segunda ronda, pero esta vez, digamos, aunque la podamos como mantener con esta tendencia a irnos pasando el micrófono, también irla como jalando a una conversación menos lineal, ¿no? Como que si de pronto alguien quiere intervenir, alguien quiere comentar algo sobre lo que está diciendo la otra persona, podamos ir abriendo una charla. A modo de acotación, es importante decir que para nosotros la idea de hacer este conversatorio tiene que ver con ir viendo qué tipo de problemas encontramos nosotros con respecto a los mapas y cómo podríamos después ubicar esos problemas en el taller que va a haber en 15 días, ¿no? Después de este ejercicio haremos una última ronda donde le pediremos a cada quien que nos lance alguna idea y alguna cosa que le gustaría desarrollar en el taller, ¿no? Entonces, bueno, ya para no alargarme, nada más como invitar a que vayamos interviniendo, a que no necesariamente se respete esta cosa lineal. Y bueno, ahí hay algunas hojas, algunos lápices por si alguien quiere escribir algo. Y bueno, yo ya puse sobre la mesa esta cosa del Google Maps y cómo hay visibilizaciones y ocultamientos y quizás pues pasaría el micrófono para ir viendo qué otras problemáticas hay en torno a los mapas. Sí, también ya habíamos como empezado a hablar hace tiempo
que en los últimos años ha habido diversos colectivos que justo se acercan a herramientas similares, a algo mucho más sencillo que Google Maps o cualquier cosa por internet, a empezar a trabajar con temas de importancia, como hace unos días hubo un evento sobre migración y rutas, como cómo se le puede ayudar de repente a la gente que cruza por México, pues de alguna manera visibilizar qué están pasando y poderles dar un seguimiento desde las organizaciones de qué fue pasando con esta gente, ¿no? Si cruzó la frontera, si la detuvieron. Y si bien recuerdo fue una actividad organizada por Desarrollando América Latina, una suerte como de suma de organizaciones centradas en TICs, para fines sociales, y al mismo tiempo como ha habido desde hace algunos años y a partir de la violencia en México, diferentes iniciativas de visibilizar desapariciones, asaltos. De repente parece que los celulares son como una buena arma de denuncia ciudadana geolocalizada cuando es importante ese proceso, y sin embargo como que no terminan de funcionar, ¿no? Bueno, al menos eso a mí me parece, ¿no? Un poco como mencionaba Eva sobre este Wikimapa de Madrid, aunque yo no lo conozco, ¿no? Pero hubo un intento hace algunos años en Wikidf, un proyecto de Conaculta, de hacer una wiki sobre rutas sonoras de la ciudad. Entonces tú decías, quiero hacer un mapeo sonoro de qué se oye de Garibaldi al Monumento a la Revolución, ¿no? Como 10 minutos de audio. Y aunque eran proyectos que tenían como su encanto, ¿no? Su cruce entre algo entre como etnomusicología o no sé cómo se llamará esa, etnosonología tal vez. De repente como que el mapa sigue siendo uno de estos territorios extrañamente que son hechos para habitar y terminan como siendo bastante deshabitados, ¿no? Como que esta vez una herramienta que salvo aplicaciones muy certeras del celular, creo que el éxito, y ni siquiera es geolocalización en su sentido gráfico, es el Twitter del alcoholímetro, ¿no? Evite pasar por aquí o por allá. Y eso ha sido como creo que de los top 5 de cartografía digital en México últimamente, ¿no? En especial, pues decíamos, ¿no? De repente la necesidad de generar mapas de todo, ¿no? Hay de repente una mapomanía y decir, bueno, un poco a mí me gustaría empezar a mapear, por ejemplo, lugares que están desocupados y que podrían servir para reactivación cultural, ¿no? Que es una iniciativa que ya estaba teniendo la Alicia con algún más menos, ¿no? Por ejemplo. Entonces de repente por ahí existe esa como iniciativa y de repente agregarle una capa de mapeo hipster ahí no está mal, ¿no? Como qué lugares del corredor Roma, Condesa, Centro, ¿no? Están un poco ahí, ¿no? Bueno, el interés básicamente, o el interés que despierta esta grata conversación, para mí al menos pues tiene que ver un poquito con lo que comentaba de lo simbólico y cómo el mapa representa quizás en un tipo fractal de cuando lo empezamos a utilizar en la niñez, cómo va representando, si nos podemos estudiarlo, un medio previo a lo que vamos a vivir en el futuro, ¿no? O así lo puedo yo ver, y en el momento que lo identificamos, el mapa del pasado, vemos el mapa del futuro, que lo estamos repitiendo, pues tenemos la oportunidad de modificarlo o mejorarlo, ¿no? Bueno, la idea es mejorarlo para hacer que sea útil, ¿no? Es lo que a mí el mapa me puede inspirar un poco filosofando, ¿no? A mí es una cuestión simbólica en cuanto a, como un ejemplo, ¿no? Un fractal
como el conocimiento o el mapa de mi niñez puede representar un mapa si lo analizo, cómo puedo observar, ¿no? Todas las constantes que se fueron desarrollando. Y bueno, en ese momento, claro, sobre la educación, pues ya uno va decidiendo hacia qué partes del mapa se puede ir redirigiendo, ¿no? Y bueno, respecto a la utilidad del mapa, pues a mí me llama la atención, por ejemplo, me agrada mucho la idea del mapa de un recorrido sonoro, sónico. Pues a mí me llamaría la atención también, por ejemplo, bueno, últimamente no utilizo mucha tecnología, varios años, y bueno, he descubierto muchísimas cosas que antes no podía yo descubrir, y bueno, antes recorría yo mucho en coche y ahora recorro a pie, y he podido ver una gran cantidad de pintas, ¿no? Una gran cantidad de arte en las calles, de una manera impresionante, que yo creo que serían importantes, así como cuestiones fantásticas, que la gente conociera, ¿no? Porque verdaderamente no sé si son alucinaciones, pero yo veo cosas fantásticas en toda la ciudad, ¿no? Una belleza impresionante de cosas que culturalmente pues tienen mucho valor, porque son cosas súper valiosas. Ahorita, por ejemplo, me recuerdo un paso ahí afuera de un panteón de San Lorenzo, y veo unas pintas tan fantásticas con una concepción acerca de la muerte y de lo que es lo prehispánico, una fusión preciosa, incluso hasta con cuestiones búdicas que realmente llaman la atención, ¿no? Y me iría hacia la parte cultural, ¿no? Que sería como un mapeo de cosas de esta naturaleza que también son interesantes, ¿no? Incluso, por ejemplo, los skateboard, ¿no? Que están haciendo pintas en sus negocios de una manera súper fantástica, ¿no? A mí me agrada, ¿no? Ya empecé yo a romper lo lineal. Esta idea se me hace muy chingona de como que el mapa puede servir también para visibilizar aquello que geopolíticamente no se entiende por qué tendría que ser visible, ¿no? O sea, como que uno piensa en este diálogo geopolítico y piensas en visibilizar agencias sociales, visibilizar sitios de interés turístico, etcétera. Pero la idea de hacer un mapa para visibilizar aquello a lo que no se le pone atención y como este mundo fantástico que decías, ¿no? Como la idea de las ciudades fantásticas, a través de poner atención en aquello que se vuelve cotidiano y que ya no lo vemos, ¿no? Lo de las pintas, por ejemplo, el otro día yo iba por Tlalpan e iba como muy clavado en ver las pintas que hay en Tlalpan y que yo digo, normalmente yo no las veo y cuando las veo me doy cuenta de que jamás había pasado por aquí, aunque paso todos los días, ¿no? Entonces, esta idea como de refrescar el recorrido cotidiano a mí se me hace como bien interesante, ¿no? Y como que me quedo pensando en eso con lo que dices de lo fantástico que hay en el recorrido de todos los días, ¿no? Y que dejamos de verlo por ser tan habitual, ¿no? No sé. Bueno, no sé si funciona. No, es el otro. Gracias. Bueno, miren, como lo dijeron, el mapa es de un nodo a otro nodo, así le llaman ustedes, ¿no? Y entonces, como turista, uno ve ahí su mapa y, mira, hasta 30 kilómetros el POA, se casaba mi sobrino en Costa Rica, y yo dije, 30 kilómetros, yo voy tempranísimo, lo veo y me regreso a la boda. Sí, pero uno tiene una mentalidad de citadina que cree que cada ratito pasan los transportes y nada más pasaba uno y regresaba a las 2 de la tarde. Entonces, nuestra idea de espacio sí que viene en mapa, pero el tiempo, que es la tercera dimensión, ahí está. Y lo mismo, en ese mismo país, bueno, ya regresamos, no, aquí hay una manifestación, no nada más en el DF, sino en pleno campo de carreteras de Costa Rica. Entonces, son los imprevistos. Y sí es muy buena idea lo de los mapas, pero la idea que debe de estar es clara, ¿para qué quieres tener un mapa, no? El objetivo.
Lo de los recorridos sonoros, la fonoteca tiene sus recorridos de ahí en Coyoacán, ¿no? Sí se podría extender hacia otras áreas. Pero si tu inquietud es, voy a hacer un mapa donde están todas las basuras ahí botadas y que una conciencia ecológica, ¿no? Entonces, hacer ver, tenemos montones de basuras y que pasan los días y ahí están. Entonces, mapearlos si es que te interesa lo ecológico. Y nuevamente el libro de geografía está lleno de mapas y tomé el de mis nietos y resulta que estaban localizadas las lenguas indígenas. Hice la lectura de las lenguas, dije, esta ni idea que existía. ¿Y dónde? En la frontera de Baja California con Estados Unidos. O sea, es como abrir ventanitas al conocimiento humano, ¿no? Y respecto a las grafitis, sí, un maestro de la UAM expuso una exposición ahí en la Casa de Tabasco de puros grafitis que él fue tomando fotos, porque sí, muchos son obras de arte. Sí, sí estoy de acuerdo con eso. Ahora, en los años 70, a fines de los 70, en Cuba se daba mucho lo de embellecer la ciudad, no dejar así las paredes de ladrillos y todo, sino que se hacían como pinturas. Y se dieron unas conferencias en el CCH Oriente y digo, wow, qué bonito, pero no se daba todavía en México eso, ¿no? Y pues se dio luego ya como a los 2 años y luego se perdió y predominaron más los grafitis. Y la cosa es, pues, no todos son muy bellos y es como seleccionarlos, ¿no? Y si este maestro, si les interesa, es en la UAM Azcapotzalco, se llama Antonio Marquet, quizá tenga todavía sus fotografías pues, en archivo, ¿no? Yo no sé. Lo que pasa es que a mí se me ocurre mapear todo, ¿no? Desde grupos culturales específicos, ¿no? Hasta, no sé, la comida, que eso ya hay mucha gente que lo ha hecho. Pienso, por ejemplo, ahora que hablabas de la fonoteca, es una cosa que yo amo, ¿no? Los sonidos, yo me vuelvo loca con los sonidos. Y una de las cosas que yo, tal vez por vivir aquí, ¿no? Que aprecio mucho, es como la oportunidad de ver un eclecticismo todo el tiempo y la posibilidad de deshebrearlo o de hacerlo como de tratar de entender qué es lo que está pasando en esta vorágine constante que está todo el tiempo. Y creo que una de las formas justamente es ordenando ciertos elementos o buscando ciertas cosas, no sé, en una sola fotografía, por ejemplo, pueden aparecer N cantidad de elementos que podrían vincularse a un solo motivo para mapearlo en diferentes espacios de la ciudad, de esta ciudad, o de otras ciudades, o de otros lugares en el mundo, o de otras formas de pensar, ¿no? O sea, si a mí me gustó la arquitectura de un edificio, igual hay N cantidades y formas de edificios, o no sé, hay como muchísimas cosas que a mí me gustaría ubicar. Y una de esas cosas, por ejemplo, es lo que decía yo hace un momento, los sonidos y las formas en las cuales las personas se relacionan. O sea, lo que existe físicamente es parte de la forma en la que la gente se relaciona, de cómo convive, ¿no? Ahora mismo nuestra forma de estar en este espacio tiene que ver con cómo quisiéramos convivir, ¿no? Y eso nos da un lugar y un espacio y nos refiere elementos para poder seguir generando identidad. Y eso es lo que a mí, por ejemplo, me interesa mucho, ¿no? Entender cómo es que están generándose esos espacios, esos elementos, el significado de esos elementos en cada sitio. Eso es lo que me parece más importante y sobre todo cómo las personas conviven con esos elementos y pueden ser capaces de darles un significado
y de convivir con ello, ¿no? Convivir para su momento, en el justo instante en el que está conviviendo, vaya, en el presente y a futuro, porque eso genera procesos incluso no solamente de memoria presente, sino queda permanente en las personas con las que convives. Entonces, para mí eso es como generar los procesos de la memoria, o la sociabilidad permite que existan los procesos de la memoria. Y a partir de cómo se comparten de los elementos es como nosotros creo que logramos capturarlo. Identificarlos geográficamente creo que es una cosa bastante interesante para después abundar sobre esos elementos y nos brindan la posibilidad de entender por qué llegaron ahí, ¿no? Ahorita se me vino a la mente mapear los kioscos de la ciudad, porque esos tenían su función, ¿no? Pues era para la música. ¿Y ahora cómo se usan? ¿Sí? Si están descuidados o nada más una vez al año lo usan, ¿en qué ubicación están? O sea, tenía su función social el kiosco y por lo general son muy bonitos. Entonces, es algo que se me vino ahorita a la mente porque estábamos viendo lo del sonido, tu identidad, tus raíces, tu pasado y tu futuro. ¿Qué harías con un kiosco? Actividades culturales, deportivas, ponerle un letrero, no estacionarse, porque así hay uno que está por mis rumbos, precisamente en la calle de Tiepolo, y es un kiosco así como, no sé ni qué estilo sea, pero le pusieron unos letreros de no estacionarse que rompen la armonía de la visibilidad estética de eso. Entonces dije, sí, hay cosas, porque como lo que mencionaban, tú te bajas en la estación de cualquier metrobús o del metro y te ponen banco, escuela, supermercado, etcétera, ¿no? Y dices, pero no voy a ninguna de estas cosas, quiero buscar las jacarandas que existen todavía en la colonia del Valle, es un decir, ¿no? Bueno, a mí también, retomando la parte del mapeo del aspecto social, a mí me interesa mucho también, o se me hace muy interesante ahora con toda esta dinámica que hay aquí en México de apoyar a la pequeño empresario, al pequeño comerciante. Es un mapeo precisamente de todos aquellos tipos de comerciantes que pudieran estar perdidos, pero que realmente son de valor para las comunidades, los centros de barrio, ¿no? Donde hay algún tipo de diferenciación por el tipo de comida, por el precio, por la atención personalizada. Eso me haría súper interesante, sobre todo para precisamente apoyar en algún tipo de red conectada a universidades, a la colonia, a lugares donde tienen potencial de compra. Todo este tipo de sociedades, ¿no? que pues también hacen vamos a decir que es economía, ¿no? Una economía muy importante que en algún tiempo estuvo muy descuidada y bueno, ahorita hay una dinámica de apoyar, pues creo que a lo mejor pudiera ser interesantísimo resaltarlos, porque también luego mucha de la gente está en la brecha, no sé, bueno, yo voluntariamente me zafé de la brecha tecnológica hace 4 o 3 años, pero estoy retomándola, pero a mí, yo pienso que mucha de esta gente no ha tenido esa oportunidad ni siquiera de ir al internet, ¿no? Entonces, mapearlos por las características importantes de sus negocios, pues sería padrísimo, ¿no? También. Lo que acabas de señalar, el café internet. Tal negocio, pues no pegó, pero ahí le ponen 2 sillitas y también es café internet. O sea, tanto que están ustedes metidos en eso, de los kioscos, ¿no? No, entonces, sí te das cuenta que en tu colonia ya hay café internet por aquí, para allá, ¿sí? Entonces, es un negocio que hace 2 décadas no existía. Y entonces está vinculado con lo que
ustedes están buscando, ¿no? Si no tienes tu acceso a las redes, pues entonces estás en otro mundo tranquilamente. Bueno, yo quería retomar esto de la brecha digital y también del propósito un poco de los módulos del seminario es no tratar solamente el generar el trabajo digital, ¿no? Sino también conectarlo con este trabajo de a pie, del análogo en el que pues la mayoría de nosotros estamos, ¿no? Porque no todos, desgraciadamente, estamos todavía conectados a internet, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos también a tratar ya más a fondo en el taller de este módulo va a ser esto del mapeo barrial, del mapeo colectivo, del mapeo desde abajo físico, ¿no? En el cual, como ya se dijo, podemos incluir reconocimiento de nuestro entorno, de nuestro barrio, ¿no? Es decir, a partir de los kioscos que hay, a partir de las nuevas formas de negocio que hay, como son los cafés internet, ¿no? A partir de las conexiones entre los negocios, los pequeños comerciantes o los comerciantes que están en la calle, cómo pueden conectarse con las necesidades de X o Y, ¿no? Entonces, hablar un poco también de este mapeo offline, o sea, este mapeo de a pie que vamos a hacer aquí también en el taller y de cómo en este entorno local nos sirve también esto de pensar en el reconocimiento y la conexión de estos noditos que hay, que están muchas veces a nuestro lado, pero que no los vemos como integralmente o esta visión de cotidiana no se refleja tan, no es tan visible hasta que no la vemos en un mapa, ¿no? Es decir, donde ya pasó por un proceso de recolección de datos, de análisis, de organización, porque todo esto es lo que hay que hacer para generar un mapa y es más o menos lo que vamos a llevar a cabo. Entonces, hablar también un poco de este empoderamiento barrial a través de los mapas, ¿no? Y de todos los usos que ya pues fueron saliendo aquí, ¿no? Ahorita se me vino a la memoria, cuando yo estaba en el bachillerato, tomé cosmografía y nos tocaba hacer mapas celestes. Y ahora ni quien voltea a ver, hoy así vean la luna, está muy bonita, está así chiquita. Entonces, no volvemos la vista hacia el cielo, porque vamos así, y si vamos en el metro, pues estamos debajo de la tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué no haces tu mapa celeste todos los días? Mínimamente ver qué estrellita es la que pasa por tu azotea, y porque va cambiando, ¿no? Según el día de esa. Sobre eso yo, me entra una reflexión que la aprovecho un poquito para ir, pues ya tenemos que un poco irnos dirigiendo como a dar cierre a la sesión por tiempos, pero justo con esta idea del mapa celeste, o sea, yo me pongo a pensar en cómo el mapa puede tener por una parte esta función de colocarse uno en el espacio y darse una identidad, como comentaba, no me acuerdo quién, Rosa, bueno, que por ahí salió la cuestión de la identidad, ¿no? No sé, quizás con una idea muy, como muy pasada por los libros de historia de la SEP, pero me pongo a pensar en esta idea de los griegos dibujando los mapas celestes cuando todavía estábamos muy lejos de imaginar el internet, y ya el cielo funcionaba como una manera de posicionarnos en un lugar, ¿no? Como decir, hay un infinito, hay un más allá, un gran cosmos que no entendemos y nosotros dentro de ese cosmos estamos entre la Osa Mayor y Hércules y por allá. Y ese mapa del cielo al mismo tiempo posicionaba la fantasía humana, ¿no? Como decir, todos estos personajes míticos posicionan un momento de la historia que hasta la fecha de hoy pasamos por el metro de la Raza y ahí están, ¿no? O sea, cómo ha traspasado tanto la ciudad y cómo realmente el mapa ha sido una herramienta no solo de visibilización,
sino de intervención, de transformación, de construcción del pensamiento y de la ubicación del ser humano. O sea, eso por un lado, o sea, la posibilidad de posicionarse en un lugar y de crear el lugar sobre el que me estoy posicionando. Y por otro lado, lo otro, o sea, el mapa como un espacio que te posiciona en un lugar sin preguntarte, ¿no? Yo me ponía a pensar lo que decías, perdón, ¿cuál es tu nombre? María Clotilde, lo que decías de que llegas al metro y ves el mapa y ves la escuela y ves el hospital y dices, es que yo no voy a ninguno de esos lugares, o sea, ¿por qué el mapa no contiene el lugar al que yo quiero ir, ¿no? Y eso me remite a un libro que por ahí está en la bibliografía del taller, que se llama Cartografías del Deseo, ¿no? Un libro que Guattari, Félix Guattari genera con Sueli Rolnik en Brasil, y empiezan a viajar por una serie de comunidades. Y bueno, ese libro tiene como un corte político, porque es un libro que sirve como para cuestionar, como apoyando de alguna forma la candidatura de Lula y dialogando con la gente que por ahí de los años 80 no creía en el gobierno, ¿no? Y entonces Guattari hace este recorrido en conversatorios como este que estamos teniendo, platicando con gente, pero va haciendo una cartografía del deseo de las personas. O sea, cómo desea la gente que sea la política brasileña del futuro, ¿no? Y del presente. Entonces, por ejemplo, platicaba con comunidades gay, me acuerdo que era un tema porque el proyecto de Lula, al menos por lo que dice el libro, era un tanto homofóbico, ¿no? Entonces, hablaba Guattari con la gente que se sentía excluida del proyecto de Lula, y con toda la razón, porque veía tapiado su deseo, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar cómo el mapa es una herramienta también para visibilizar, ocultar, omitir deseos, ¿no? ¿Y cómo sería un mapa de los deseos, ¿no? Un mapa de nuestro posicionamiento en un mundo de deseos, de fantasías? Y bueno, como retomando esto y como tomando este papel un poco de moderador que nos asignamos hoy, quisiera como lanzar algunas ideas que sintetizan lo que se ha dicho, de los apuntes que yo he estado haciendo, ¿no? Por un lado, la idea de generar un mapa abierto en construcción, esta idea del wikimapa que decía Enrique hace rato, como un mapa que no necesariamente tenga que estar cerrado y ya impreso y pegado en la pared del metro, sino que se puede estar construyendo constantemente, ¿no? Por otro lado, esta idea de los recorridos fantásticos, no sean recorridos sonoros o recorridos de grafitis o recorridos de lugares interesantes donde comer, la posibilidad de que un mapa nos permita ver esas cosas, esos espacios de fantasía que escapan al pragmatismo de todos los días, ¿no? Por otro lado, lo que comentó también María Clotilde hace ratito, de pensar el mapa como un conector de nodos, ¿no? O sea, el mapa como un territorio visual, gráfico, sonoro, táctil, según sea el caso, que nos permite ver que hay lugares a los cuales vamos, o sea, vamos de un lugar tal a un lugar tal, y pensar también en que un mapa podría considerar los recorridos como parte del mapa, ¿no? Lo que decías también de, híjole, ok, yo veo que los lugares están cerquita, pero no tengo idea cómo me conecto de un lugar a otro, y yo no sabía que el camión pasaba solamente cada 12 horas, por decir algo, ¿no? Por otro lado, otra cosa que se ponía sobre la mesa es de para qué queremos un mapa, ¿no? O sea, cuál es la función, cuál es el objetivo, qué es lo que va a ocultar y qué es lo que va a dejar ver. Otra idea que rescato de lo que se mencionó, que comentaba Santiago, me parece, de el mapa como un agente social de visibilización de espacios que no se han posicionado dentro de esta brecha, ¿no? O sea, que no han encontrado, ya sea porque no han querido, porque no han tenido el medio, por X o Y, de qué manera un mapa podría servir para ver esos espacios comerciales, esos espacios turísticos, esos espacios barriales, sociales, que están ahí y que no aparecen como en el Google Maps ni tampoco en el mapa del metro, ¿no? Por otro lado, algo que comentaba, no recuerdo quién, el mapa como generador de identidad, ¿no? Y bueno, estas son como algunas ideas que voy salpicando, y ya como encaminados al final, yo les propongo ya una última actividad. Ya se me olvidó su nombre, el de azulito. Planteaste el mapa como arte
Y eso me recuerda que hubo una exposición en el Museo de Arte Moderno y que va también vinculado con los deseos. Eran los artistas se vinculaban con los presos. Y un artista le dijo, si tú estuvieras afuera, ¿qué quieres que haga yo por ti? Ah, pues llévale el pastel del cumpleaños a mi hijo. Pero tú a cambio vas a hacer esto, un mapa de dónde van tus pisaditas todo ese día. Y se ve la foto de que va el artista con el pastel y el papelito pegado ahí en la pared, pero con las rayitas de cómo se movió el preso durante todo ese día. Entonces, ahorita se me vino lo de que es pegado en la pared, sí estaba pegado en la pared, y es el vínculo del mapa con el artista. Vamos a contarles muy rápidamente cómo va a estar la sesión del taller dentro de 15 días o 3 semanas. Bueno, el 26 y 27 de este mes, para ver si despertamos nuestros deseos, porque parte de la idea de hacer este conversatorio y de que la sesión de hoy fuera así como lanzar algunas ideas, ¿no?, que nos lanzó Andrés, ¿no?, de cómo la idea del internet como este mapa virtual invisible está totalmente conectado con nuestra realidad material cotidiana. Y después la idea de abrir este conversatorio así es justamente ir vertiendo estas ideas, deseos, para que en el taller que tengamos próximamente podamos aprender una herramienta muy particular que se llama CrowdMap y que ahorita Andrés nos va como a mostrar a grandes rasgos cómo funciona, de modo que cada quien pueda lanzar su mapa de los deseos aquí en la sesión del 26 y 27. Ya digamos, la dinámica muy precisa aquí se definirá, porque la idea es que se define colectivamente, colaborativamente, pero de lo que se tratará este taller será de hacer un mapa barrial, ¿no?, tratando de ubicarnos en un radio que nos permite que sea caminable alrededor del centro de España, donde cada quien decida qué quiere cartografiar, ¿no?, dónde ubica su deseo, de manera que un mapa pueda ser quizás los grafitis del centro histórico, tal vez otro mapa sea como zonas de comercio justo en el DF, o sea, cada quien decidirá cómo, y aquí en el taller vamos a ir viendo herramientas, esta herramienta en particular que ahorita Andrés nos la va a introducir, para que cada quien haga su mapa, lo colguemos en la red, si quieren colgarlo en la red, y que pueda también encontrar la propia utilidad de hacer este mapa, ¿no? Pero mientras vamos cerrando y también, o sea, una vez que Andrés nos acabe de mostrar, quisiera proponerles finalmente que dejemos plasmadas partes de nuestras ideas, de lo que aquí hemos como escuchado, de las discusiones que hemos tenido, en una hojita de papel, en un mapa gráfico. Digo, aquí Enrique y yo, y en realidad como que varios de nosotros estamos haciendo notas que se subirán al foro de la página, pero sería rico que cada quien plasmara con sus palabras, con su letra, algunas ideas dentro de un mapa conceptual que se derive o no, según como cada quien lo sienta, de la discusión que hemos tenido. Entonces, bueno, aquí hay una hoja que ahorita al final vamos a pasar, y quien lo sienta, quien tenga ganas, sería rico que nos dejara ahí, que ubicara en el espacio de la hoja de papel conceptos dentro de un mapa conceptual que nos gustaría fotografiar y subir a nuestra página del colaborativo como punto de partida para el taller que tendremos en noviembre, ¿no? Entonces, bueno, si quieren le paso el micrófono a Andrés para que nos platique del CrowdMap, después pasamos la hojita y hacemos finalmente una ronda de despedida. Entonces, Andrés. Bueno, ya como mencionó Jorge, el taller pues va a constar un poco, hablando en términos generales, de un mapeo físico y un mapeo digital, ¿no?, conectando todas estas partes que hoy tratamos en esta charla, sobre todo del mapa como esa herramienta expandida, ¿no? No solamente el mapa como el callejero que conocemos, sino el mapa como una herramienta para distribuir emociones, el mapeo corporal, etcétera, ¿no? Entonces, el taller va a constar de 2 días. En un día vamos a hacer este mapeo colectivo más físico, más emocional, más corpóreo.
Y en el segundo día vamos a ver una herramienta, entre varias otras, pero una que sí vamos a utilizar, que se llama CrowdMap, que lo que hace es ubicar digitalmente en mapas basados ya en mapas abiertos, es decir, no es Google Maps, no son mapas comerciales, no son mapas de alguna empresa, son mapas públicos que, bueno, pues ya están puestos a disposición para que nosotros podamos insertar allí las cartografías que vayamos a hacer en el primer día, ¿no? Un poco esta herramienta, pues lo que hay que hacer es generar una cuenta, simplemente pues pones tu correo, un password, un usuario, y una vez teniendo la cuenta, vamos a accesar todos. Y lo que hacemos aquí es el vaciado de los datos del mapeo físico, ¿no? Es decir, no sé si lo que vamos a hacer es mapear el contexto de los alrededores aquí del Centro Cultural de España con base en algún tema el que queramos, sonoro, visual, etcétera. En esta herramienta lo que haríamos sería el vaciado de los datos y la visibilización de estos nodos, ¿no? Aquí elegí al azar alguno de los mapas que hay aquí ya en la herramienta, en donde pues te presenta la localización en el plano geográfico y la inserción de los nodos, ¿no? En cada nodo podemos elegir un título, la descripción del nodo, poner fotos, videos, audios, etcétera, ¿no? En este caso, pues es un mapa de arte, no sé, no sé bien qué sea, pero es nada más un poco para que vean la herramienta. Pues es similar a las herramientas de mapeo que ya existen, comerciales. Les digo nada más, ese día vamos a crear las cuentas, ya teniendo los datos, los vamos a vaciar, vamos pues a elegir la localización, que pues será, yo creo que los alrededores de aquí del Centro Cultural de España, y vamos a hablar también sobre otras herramientas en línea y no en línea sobre mapeo, ¿no? Es decir, vamos a revisar proyectos que ya operan sobre mapeo digital, hay proyectos de metamapas en los cuales pues ya son mapas de mapas, ¿no? Es decir, hay tantos mapas ya que se agrupan sobre diferentes categorías, y tienen pues los buscadores también, se inserta también multimedios, video, etcétera, es decir, y revisar estas funciones también de los mapas en línea, ¿no? Es decir, no solamente, como decíamos, la función de localización, sino la función también de reconocimiento, de memoria también, ¿no? O sea, lo que decían con los mapas, con el paso del tiempo, qué cambia, qué sigue, qué hay de nuevo, etcétera, ¿no? Y bueno, todo adecuado también a lo que vayamos a hacer y a los proyectos que la gente tenga ya también, los asistentes a este taller, ¿no? Porque muchas veces puede ser que ya contemos con ideas y tengamos algo que queremos ya mapear, cartografiar, etcétera. Entonces, se trataría de armonizar tanto eso como lo que vayamos a hacer aquí. Y bueno, las propuestas también que cada quien tenga. Pues entonces, si están de acuerdo, podemos cerrar ya con una última ronda nada más, las palabras que cada quien quiera dejar como cierre. Igual también si les interesara incluir algún tema, algún documento dentro de estos talleres, o si tienen algo que quisieran también colgar en la página, por ejemplo, también eso estaría bueno con esta idea de colaborar todos juntos, pues igual ahorita nos pueden decir. Y mientras vamos comentando, paso una hojita con un lápiz, si alguien tiene otra pluma, lo que quiera, para que quien quiera, que ojalá todos queramos, pero es libre obviamente, deje algo dentro de este mapa, esta cartografía conceptual que se va a colgar también en la red y que, repito, va a servir como punto de partida para la charla con la que abriremos el taller el 26. Sí, entonces nada más les pido que para lo que vayan a inscribir en la página se cuiden que sea bien legible para que quien suba a la red pues pueda leer con claridad las ideas que cada quien está dejando.
Entonces, pues igual paso el microfonito para hacer esta ronda de cierre y pues de antemano agradecer la presencia colectiva, colaborativa de esta rica charla. Pues para cerrar un poco lo que veo, completando lo que decía Andrés de qué va a pasar en la próxima sesión y a qué nos referimos también con esto de los mapeos colectivos, colaborativos, pues vamos a rescatar la experiencia de un colectivo argentino que se llama Iconoclasistas, que justo trabajan mucho con qué significa la relación pues como de nuestras identidades, de nuestros deseos con el territorio. Justo también recordaba de lo que decías, que por ahí hay unas pinturas bastante lindas, que ahora no recuerdo de quién son, que son así como muy minimalistas, pero es unas casas, como la típica casa estadounidense, digamos, como mucho jardín, la casita por ahí bien pintada, y debajo, digamos, era una pintura muy amplia, y debajo se iba viendo como un pasadizo como de tipo cárcel, ¿no? Como de escape de cárcel, como para llegar hasta la otra casa, ¿no? Y me recordaba mucho justo cómo es a veces entre esto de lo visible y lo invisible, saber qué mapear, cómo mapearlo, y que a veces no está de mal recordar todos esas como zonas oscuras, pues totalmente invisibilizadas del mapa, ¿no? O sea, como que a veces uno se imagina la cárcel como pues un lugar meritorio para quién sabe qué delitos, pues cuando en realidad pues son zonas de aislamiento donde no sabemos cómo la justicia se está ejerciendo en un nivel real, ¿no? Es como el riesgo de que muchas de las legislaciones parcelicen el territorio y después se hagan cargo de esas como tierras de nadie. Entonces, bueno, para cerrar, pues igual agradecer el chisme, acá anduvimos tuiteando ahí con la gente también del streaming, y pues ojalá nos mapemos para reencontrarnos también, ¿no? Como que es bonito perderse, es bonito caminar las ciudades sin mapas para perderse, y también es bonito tener como las pistas para reencontrar gente que es agradable. Bueno, yo antes que nada pues quiero agradecer esta mapiosa y interesante coincidencia, entre comillas, pero pues a mí a lo mejor como último tema, ya metido en la cuestión de logística del mapeo, quizás también pareciera que hay zonas oscuras, pero en realidad en el colectivo, en la conciencia colectiva no están extraviadas, ¿no? Hay que darlas a conocer y la parte logística, que a mí ahorita me interesaría, o sea, que sería algo bonito, sería que también es fantástico que existiera un tipo mapeo en el cual, como estas agendas de Lonely Planet, no sé si las han escuchado, para viajar a través del mundo, pues existieran lugares o mapeos hechos por gente de esta naturaleza, donde van dejando su huella, de todo lo que van visitando, de todos los lugares donde ellos van corriendo riesgos y han salido libres, vamos a decir que sin ningún problema, o sea, quiero decir, rutas donde esta gente ha viajado, han descubierto lugares donde dormir, donde comer y viajar de una manera libre por donde quieran, ¿no? Y bueno, en este recorrido pues también es fantástico porque hay infinidad de cosas que han descubierto ellos mismos o redescubierto en diferentes países, ¿no? A lo mejor sería una forma económica de mapear, porque pues, todo el mundo tiene acceso a un celular y una red, y que vayan escribiendo algo, ¿no? En su trayecto, así como unos piecitos, ¿no? Y unir todos esos piecitos de toda esta gente que pues, a diario va viajando, ¿no? Y viaja con recursos muy limitados y que la verdad, aunque la gente tenga recursos y lo hace de esta forma, es una experiencia súper, ¿no? Entonces sería la cuestión aventurera y muchas gracias por la oportunidad. Pues era interesante también esto del no mapa, ¿no? Como un lugar donde no está todo establecido, porque parece también que el tema de
el GPS y las nuevas tecnologías lo que te provocan a veces es un miedo a perderte, que igual tiene que ver con una cuestión más de fondo filosófico de nuestra sociedad, ¿no? Pero esa forma también de tener siempre todo bajo control, pues habría que ver también un poco el otro sentido de la deriva y de transitar por donde luego está marcado, ¿no? Por caminos que no son los habituales, ¿no? Y hablando de lo de las guías, pues igual rescatar un poco también el proyecto que se hizo hace unos años, el de Citámbulos, que era precisamente una guía sobre la Ciudad de México, sobre lugares desconocidos que no son los que aparecen en las guías, ¿no? O sea, pues tienditas, jardines, parques, no sé, kioscos, todos esos lugares que pasan desapercibidos a la vista, a primera vista, ¿no? Entonces, lo que ella decía antes también de los mapas celestes, pues también tiene que ver un poco con dejar de mirar el mapa del suelo, ¿no? Como un poco mirar hacia arriba, ver los edificios, no solo el cielo, sino ver otras cuestiones que no captan tu atención si vas siempre mirando, ¿no? Y también hay un tema interesante, por ejemplo, ayer estuvo por aquí, por la ciudad, un colectivo de Tijuana, no recuerdo ahora el nombre, pero ellos lo que están haciendo ahora es en Tijuana ubicar edificios que ahora están abandonados y entonces a partir de ese abandono reconstruir toda su historia anterior hacia atrás de ese edificio, ¿no? Los usos que tuvo, qué época se construyó, que lo construyó, también como los mapas también pasan de moda, o sea, me refiero que también hay lugares que en un momento dado son muy importantes y muy transitados y muy frecuentados y de repente esos lugares caen en el olvido y ya nadie sabe nada de su historia ni de qué papel tuvieron en la ciudad, ¿no? O sea, como esos no lugares también, pues bueno, pues igual estas cuestiones… ¿Has sido tú? Esas cuestiones estarían buenas también, el antimapa, digamos, ¿no? El antirrecorrido, lo que no está siempre escrito, ¿no? Ay, primero, pues los felicito y ahí vengo de intrusa aquí, pero me ha servido mucho porque mis mapas mentales se han disparado. Ahorita que acabas de decir, viendo el piso. Ahí en el CNA hubo una exposición de los mismos alumnos creo que de pintura, ¿no? Y era una pintura así casi mural, se llamaba Paisaje Urbano y consistía en, así como cuando ponemos una moneda y le pasamos el lápiz y se queda grabada la moneda ahí, no sé con qué, si con carbón o algo, era banquetas, o sea, que le había llamado la atención de las banquetas, las tallaba y entonces quedaba así un mural, se llamaba Paisaje Urbano. Entonces también en el piso encontrabas el arte. Uh-huh. Gracias. Bueno, yo sí quisiera como resaltar esta parte de la construcción de las identidades a partir de los referentes que tenemos y que dejamos, ¿no? Que tiene un poco que ver con esta parte de la construcción constante de la identidad o de las identidades, que tiene que ver con este asunto del espacio, de las geografías, que tiene que ver con una construcción individual y colectiva, ¿no? De retroalimentación continua, que se transmite afortunadamente o no, depende. Hay cosas que en realidad también son mapa y que no deberían existir, ¿no? Hay cosas que se replican y que no necesariamente tendrían que replicarse, ¿no? Y eso también hay que identificarlo, ¿no? O sea, no todo lo que se echa, lo que considero que no todo lo que se echa al olvido es necesariamente rescatable, ¿no? Esa es una cosa importante. Aunque, por supuesto, siempre hay cosas que deben de rescatarse. Y ahí aludir a una memoria constructiva, ¿no?
a una memoria de transformación. Para eso serviría un mapa hecho con procesos de referencia que giran todo el tiempo y se retroalimentan y que crecen, creo yo. Y creo, bueno, por último, creo que hay una cosa que esto de la transmisión cultural y de la transmisión de las geografías deja un discurso y una política y un proceso de diversidad que se retroalimenta para la memoria. Y al final creo que hay una invitación para todo esto que creo que de aquí a que tengamos el próximo taller para poder hacer nuestros mapas con la herramienta, es pues una cosa que me acuerdo que cuando hicimos el Wikisprint, le comentaba yo a Bernardo, ¿no? Cuando vino acá, que le decía, es que hay una cosa, cuando hablaban de la deriva y tal, yo le decía, pero a mí me encanta caminar y yo siempre encuentro motivos para perderme, ¿no? Entonces creo que una de las cosas para poder andar ahí por el mundo, pues si no te dan motivos, pues hay que encontrarlos y siempre habrá un motivo para perderse y encontrar nuevas cosas, ¿no? Sí, ya nada más para cerrar, justo, bueno, la reflexión sobre la cartografía, sobre la parte de los mapas, la ubicación. Para mí esta parte de la ubicación tiene que ver obviamente con la desubicación. Por lo tanto, yo me voy con un par de palabras más que, digamos, como desarrollar las cosas, haciendo un poco o parafraseando esto de Boaventura Santos sobre la sociología de las ausencias, pensar en una cartografía de las ausencias, por un lado, y por el otro justamente también retomando esto que decía acá Rosa, que si bien hay cosas que tal vez no es, no dijo importante, pero sí que tal vez no rescatarse de algunas, digamos, ubicar algunos procesos, también hay que ponderar los ejercicios de la memoria. Tener en una ubicación o desubicación estos ejercicios o esta parte de la memoria nos implica justamente esta colocación de algunos procesos importantes y contextuales a nivel individual y de manera colectiva. Recordar que el cuerpo siempre también tiene estos procesos ubicación, desubicación y colocación. Yo hace un tiempo empecé con un proyecto de collage que a mí me gusta mucho esa técnica, que se llamaba Mis partes y yo completa, y después fue yo en las otras en mí, justamente generando un proceso de collage de varias partes del cuerpo de mujeres, ¿no? En donde era una suerte ahí de este collage de, digamos, de amigas que hicieron una donación para esta obra, que empezó además en una servilleta bastante extraña, pero bueno. Entonces, siempre el ubicar y desubicar, porque además también era una cosa como rompecabezas, ¿no? Que se podía estar, digamos, trabajándose y colocando en distintos espacios, porque a mí también, y lo decía hace rato, en algún momento doy clases de geografía, el comenzar con acá está el ecuador, el meridiano, los paralelos y todo eso, y ubicarlos en el cuerpo para los chavitos y las chavitas era como bastante didáctico, ¿no? Además también era una parte de reconocimiento de su propio cuerpo, ¿no? Por un lado. Entonces, justamente me parece que el ejercicio también era en que se podían hacer intercambiables algunas cosas en este proyecto del que hablaba, porque sí implica hablar de pronto en la parte cartográfica sobre límites y fronteras, y entonces habría que mirar, digamos, un poco la provocación a cómo quitar estos o hacernos la pregunta sobre las limitantes, las fronteras y digamos acá es como bien importante en los procesos de migración, el ser ciudadanos y ciudadanas del mundo, no sé, esas cosas. Bueno, ya para cerrar, y ahorita que estabas mencionando lo de las fronteras, cómo
resaltar un poco cómo pareciera que en la red o en internet o en estos mapas digitales las fronteras como que se borran o se diluyen, ¿no? Siendo que las fronteras pues siguen ahí, ¿no? Y bueno, refiriéndome más al caso de internet, cómo las fronteras físicas se llegan o se quieren llegar a replicar en el plano digital, ¿no? Es decir, cuando la navegación o la experiencia de internet no es la misma si estás en México que si estás en Alemania, ¿no? No es el mismo mapa construido. Y bueno, también resaltar que a partir de un evento de mapeo global, pues fue que nació nuestro bebé colaborativo. Entonces es muy emocionante retomar esto de las cartografías y sobre todo esta función de encuentro de nodos, de encuentro de personas, porque no solo somos nodos, que fue que nos conocimos, ¿no? Y que a partir de allí estamos generando aquí en el Centro Cultural de España con Eva estas pues charlas, talleres y todo pues seminario, ¿no?